Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tech Sin Filtro, el podcast de HK donde debatimos, entrevistamos y exploramos cómo la tecnología cambia la forma en la que trabajamos y vivimos, y esto lo hacemos sin tecnicismos y sin filtros, o lo intentamos al menos. Hoy venimos con un tema del que creo que no se está hablando lo suficiente, eh, que es la creación de programas y aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no? Lo que en el sector llamamos desarrollar software, que básicamente es construir y mantener todas las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, las aplicaciones digitales, desde la del banco hasta la que usas para pedir un taxi, ¿vale? Oímos, al final se oye mucho la frase esta de, la IA ya programa sola, eh, no necesitamos gente que programe software. Entonces, ¿no? Yo me lo imaginaba siempre como algo mágico. Tú se lo pides con palabras normales, le das un botón y ya te hace una aplicación, ¿no? Y lo que decía, pues parece que ahora todo el mundo puede programar. El problema es que cuando trasladamos esta situación a una empresa, pues vemos que esto no es así de mágico, ¿no? Las empresas trabajan sobre programas que tienen años encima, tienen miles de parches, decisiones que ya nadie recuerda por qué se tomaron, pero están ahí. Y entonces esa magia, ¿no? que hablamos, pues se complica mucho y hay que bajarlo un poco a la realidad, ¿no? Y desde luego, pues no todo el mundo puede programar por mucha IA que metamos en medio. Así que hoy no vamos a hablar de si la IA programa bien o mal, vamos a hablar de algo un poco más incómodo, que es por qué hacerlo en una empresa real es mucho más difícil y a veces mucho más caro de lo que nos venden, y por qué el problema casi nunca es el que parece, ¿vale? Hoy nos visitan en Tech Sin Filtro dos expertos en la materia. Tenemos por un lado a Carlos Gutiérrez, que es Go-to-Market Director en HK, en la casa, y es responsable del programa de desarrollo de software con inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos a Javier Castro, que es AI Advisor y es experto en ayudar a grandes empresas a integrar la IA de forma real y eficiente para ver resultados. Aquí tenemos dos perfiles muy complementarios y yo creo que muy top para hablar de este tema. Y Javier, Carlos, os voy a pedir una cosa. Contádmelo como si yo no tuviera ni idea de programación, porque no la tengo y seguramente mucha gente que nos escucha tampoco. Así que bienvenidos, lo primero de todo, y muchísimas gracias por animaros a estar aquí. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Iria. Yo creo que es una oportunidad de compartir en todo lo que estamos trabajando con el resto, con lo que es la audiencia, y bueno, encantado de estar aquí. Genial. Vale, bueno, pues si os parece, vamos directos al grano. Hoy todo el mundo está hablando de programar con IA, ¿no? Parece que ha cambiado todo, iba a decir de un año para otro, pero antes hablábamos con Javier, ¿no? Que casi ha cambiado todo de un mes para otro, ¿no? Vamos muy rápido. Entonces, para alguien que no sea del mundillo, ¿podéis hacernos un resumen? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado de verdad? ¿Esto es un salto real o lo que estamos viendo es más hype, ¿no? Que también hay mucho ruido con este tema de la IA. Pues ha cambiado todo radicalmente en los últimos meses. Pero bueno, esto tiene una evolución de muchos años. Siempre hemos necesitado comunicarnos con los ordenadores para programarlos. Lo hacíamos en ensamblador, C, programas de lenguajes de alto nivel, y ahora lo hacemos en lenguaje natural. Pero el cambio es tan dramático que ahora ya los agentes pueden programar directamente de una sola instrucción aquello que tú quieras y le pidas adecuadamente. Y ahora le pondremos muchísimos matices a lo que acabo de decir. El nuevo lenguaje de programación hoy es el inglés. Sí. Bueno, y realmente lo que sucede es que antes se necesitaba saber escribir ese inglés en un formato muy concreto, algo muy estricto, ¿no? Y ahora somos capaces de especificarlo en un lenguaje natural, ¿no? Ni siquiera inglés, puedes hacerlo en castellano si quieres, aunque realmente la máquina todo lo traduce al inglés y funciona mucho mejor en inglés, ¿no? Pero sí, realmente ahora mismo la inteligencia artificial te permite crear código, y sobre todo porque el código no deja de ser una estructura formal del lenguaje, como es un lenguaje como el castellano o el inglés, y que tiene sus reglas, y ahí es donde los modelos de lenguaje brillan, ¿no? Porque es todo absolutamente o bastante predecible, ¿no? Así que sea que sí, la respuesta a eso sí diría, la revolución está clara, y lo que faltan quizás son los matices de cómo hacerlo escalable, cómo hacerlo para que de verdad una compañía lo integre sin miedo, cómo hacerlo económico, cómo no caer en las paradojas de gastar más dinero haciendo cosas con inteligencia artificial que lo que haría un humano normal, cosa que es un absurdo, ¿no? Tú en ninguna automatización gastas más dinero que hacerlo a mano, ¿no? Entonces eso no está pasando pues porque todavía el modelo de trabajo no deja de estar un poco inmaduro y se necesita más estructura, más guardarraíles para que esto funcione bien.
Y lo que ha cambiado esencialmente en los últimos meses es que los agentes permitían autocompletar el lenguaje de programación de alto nivel y era muy útil, pero ahora permite programar autónomamente. Eso sí, siempre que especifiquemos muy bien, insistiremos, seguro Carlos y yo en esto mucho hoy, especifiquemos adecuadamente aquello que Bueno, queremos que sí, ocurra. porque Javier, una cosa que estamos viendo es que ahora, ¿cuántas veces hemos leído esto de no, yo es que me he metido en mi casa el fin de semana porque no tengo otra cosa que hacer y he montado un Salesforce y ya no necesito Salesforce en mi empresa? Y hombre, puedes haber hecho 4 pantallas, vale, y haber hecho una base de datos, no te digo que no, pero de ahí a sustituir un software empresarial que lleva décadas en el mercado, que está sirviendo a miles de clientes, pues no, permíteme que lo dude, por mucho que lo publiques en redes y que sea súper cool y que atraiga mucho clic, ¿no? Claro, eso, Esto Eso sí hay que iba, tener, eso sí iba a hay que, preguntar, bueno, ¿no? Que decimos, porque es que yo soy, bueno, no tampoco un software, pero yo soy de esas personas, ¿no? Que de repente descubrí que me podía hacer mis propias aplicaciones, pero claro, estamos hablando de aplicaciones, pues eso, mi aplicacioncita para ir al gimnasio, mi aplicación para ir al súper, o sea, cosas que uso en la vida normal. Entonces, cuando bajamos al terreno de una empresa que tiene un software de hace 10 años, esta foto, pues entiendo que no ¿sigue siendo igual o no sigue siendo igual? Claro, es que aquí hay dos mundos. Está el mundo de código nuevo, yo me hago mi aplicación y puede ser utilísimo, parto desde cero y construyo algo que es útil para mí y eso está bien. Y está el mundo de la empresa donde parto de un código que existe, que lo hizo Juan, que además ya no está en la empresa, y Juan sabía cómo se hizo, por qué se hizo, y eso no está del todo especificado y escrito. Entonces, en el primer caso, se está escribiendo más software que nunca. Todo el mundo escribe software. Y ese es un reto de ingeniería del software, porque se escribe software no verificado. Ahora mismo el cuello de botella pasa desde la programación hasta la especificación y la verificación. La programación ya se hace más sencilla, pero la especificación y la verificación, y en el caso de las empresas y código más legacy, entender el contexto alrededor del código es el gran reto. Y ahí seguro bueno, que Carlos puede complementar mucho. bueno, yo aquí hay un ejemplo que a veces pongo, que es que cuando tú tienes un código nuevo, tú tienes en la cabeza lo que hiciste, o sea, lo que hiciste ayer. Pero incluso para ti, que has sido el que ha creado el código, si revisitas ese código, esa funcionalidad dentro de 2 semanas, la probabilidad de que no te acuerdes de qué era lo que habías hecho, por qué tomaste las decisiones que tomaste, pues ya empiezan a desvanecerse. Imaginemos que esto, pues nos vamos a un modelo donde hay múltiples personas que van cambiando, que van evolucionando, que van entrando unas, saliendo otras, y que se van tomando decisiones de negocio y que van evolucionando el código durante años. El número de reglas que están implementadas en ese código, el número de condiciones, el número de elementos que tienen un sentido o que tuvieron un sentido en su momento es brutal y es exponencial. Entonces, claro, si tú metes aquí un modelo de lenguaje que al final lo que está sacando es un análisis estadístico, a ver cómo hago la mejor clase y tal, digamos que necesita muchísimo contexto para poder hacerlo bien. Y por eso nos estamos encontrando paradojas de... Hay muchos chistes que se cuentan sobre esto, ¿no? Si voy a contratar a un programador junior para cambiar determinadas cosas porque me sale mucho más barato que hacerlo con la IA, claro, porque la IA necesita un contexto brutal que cuesta mucho dinero, ¿no? Y ese contexto brutal que cuesta mucho dinero te lleva a que, bueno, haya que organizar muy bien el desarrollo de aplicaciones con IA para que sea de verdad eficiente y económicamente viable. ¿Creéis que los desarrolladores, o sea, lo que es la ingeniería de software, lo que es la cultura del desarrollador, digamos, toda esa metodología de desarrollo, está evolucionando al mismo ritmo que el desarrollo con IA en sí? Como para que hagamos ese solape, ¿no? O sea, de que haya alguien que controle todo esto. Interesante pregunta, ¿eh? Esa pregunta es muy interesante. Y desde el punto de vista cultural, lo estamos viendo con algunos clientes que tienen miedo de perder los skills de arquitectura, de optimización de bases de datos, de software de servidor o de software de cliente, porque piensan que la IA, el uso masivo de la IA por su equipo va a hacer que sean más, digamos, menos conocedores de lo que hacen. Hay una realidad, Iria, y es que si tú dotas de inteligencia artificial a un equipo de desarrollo y no dotas de un modelo de trabajo, no defines cómo se va a trabajar, el modelo de este equipo de desarrollo va a hacer código más rápido. Eso es inevitable. Y ese código más rápido lo van a hacer de forma aislada cada uno en su puesto de trabajo. ¿Qué te lleva esto? A que cada individuo pues empezará a, por ejemplo, no tirar comandos en la línea de comandos,
Antes los copiaba, ¿eh? Bueno, me voy a pensar que aquí, no. Antes los copiaba de algún sitio. Ahora no los copia, pero es que ahora le pide a Claude, oye, ejecuta esto. Con lo cual ya estás perdiendo el nivel técnico de qué comando hay que hacer pues, para hacer levantar un servicio. Pues antes llegabas tú, te ibas a donde tenías el nombre del servicio, el puerto, lo que sea, lo copiabas o tal, y hacías una entrada de código, ¿no? Y eso te decía, oye, yo controlo esto. No controlabas nada, ¿no? Pero de entrada tenías la percepción de seguridad. Y ahora esa percepción de seguridad la estamos perdiendo. Pero es una percepción, porque realmente no cambia demasiado al respecto, ¿no? Aquí no va de el gran beneficio de copiar, de crear código. Crear código siempre ha sido una labor de copy-paste, y te lo dice una persona que empezó hace 30 años a crear código, que yo siempre decía, oye, ¿qué acceder a un fichero? ¿Dónde está el módulo que accede al fichero? En tal sitio. Yo abría el programa, lo copiaba y me lo leía, lo adaptaba y fin, ¿no? Ahora esto lo hace la IA, ¿no? Pero antes lo hacíamos con copy-paste, ¿no? Y eso es algo que sí que nos estamos encontrando, que hay un cierto vértigo cultural a ese tipo de cambio. Por eso hace falta un modelo, Javier. No sé tú qué opinas. Mm. Sí, es que además es importante distinguir entre la programación y la ingeniería de software. Son dos cosas distintas. Una cosa es programar, me pongo y escribo código y eso lo puede hacer un agente. Y otra cosa es orquestar y tener una sistemática de desarrollo de un ciclo de vida del software desde que especifico hasta que mantengo una aplicación en una empresa, además con un código legacy. Es totalmente distinto. Los ingenieros, a tu pregunta, iría, escribirán menos código, pero harán más ingeniería de software. La ingeniería de software es más importante que nunca. Dedicarán mucho tiempo adicional en diseñar especificaciones, arquitecturas, contexto y culturalmente, esto es muy importante también, los programadores pasarán a ser orquestadores y jefes de agentes. Normalmente los programadores no son jefes de nadie, son programadores y programan. Ahora se convierten en jefes de agentes y ese es un nuevo skill, porque tienen que Ah, desarrollar skills de liderazgo de agentes y además se oye mucho la palabra orquestación, pero se hace poco. Orquestación significa que hay una orquesta, hay una partitura y hay un director y hay una sistemática. Y normalmente los equipos de desarrollo que no han evolucionado todavía, vemos más jazz que orquestación, vemos más jazz que Beethoven. ¿Por sin qué? duda. Permitimos incluso que cada uno se traja el instrumento de casa, que programe como quiera, que utilice los modelos o no los utilice. Es que es un cambio tan radical que la ingeniería de software entra de lleno y tiene más sentido que nunca y es el momento de hacerlo bien. Hasta ahora, si cada uno era un poco artista y yo un poco jazz, no pasaba nada, porque estábamos en un modelo determinista. Tú le decías al sistema lo que tenía que hacer y lo hacía. Ahora estamos en un modelo probabilístico, que solo es el LEMES, por lo tanto necesitan un arnés. Y eso es muy importante, el cambio radical. Y bueno, y de hecho, Iria, nosotros cuando estamos hablando con empresas y demás, hablamos de ingeniería del software agéntico, ¿no? Y entonces yo siempre empiezo las conversaciones diciendo, esto va de ingeniería del software. La parte de agéntico facilita que tengamos un proceso de ingeniería del software más sólido, pero realmente vamos a hablar todo el rato de ingeniería del software. Cuando hablamos de lo que decía Javier, es que hay que especificar mejor. El ser humano ha sido históricamente malo especificando. Y hay ejemplos que te puedo poner. Tú vas a un bar y pides un café con leche y la primera vez que te ve el camarero, te pone el primer café con leche que... Si tú dices un café con leche, te pone un café con leche normativo. Entonces tú dices, no, no, espera, es que yo que soy Iria, yo quiero con leche de avena. Entonces ya la segunda vez que te ve, tiene el contexto, tú sigues pidiendo un café con leche, pero te pone el café con leche de avena, ¿no? Y cuando ya le dices que lo que quieres es que te ponga sacarina o que te ponga esto, que te ponga lo otro, todo ese contexto que no está viajando en tus peticiones, el camarero lo tiene en la cabeza y te lo sirve igual, te lo sirve bien. Eso es lo que hacemos constantemente en ingeniería del software. Tú cada vez que le estás dando una orden o estás escribiendo una especificación, no estás dando todos los detalles que necesita el software, o sea, el implementador para hacer la generación correcta, sino que estás confiando en que el implementador va a recordar ese contexto. Claro, aquí cuando estamos hablando de modelos de lenguaje, hay que ser tremendamente específico en la comunicación. No puedes dejar de decir nada porque el modelo de lenguaje se lo inventa, en cambio. Y claro, eso cambia, eso va en contra de un principio que no es agéntico, que es de ingeniería del software de toda la vida, porque siempre fue así. Yo creo que vale la pena también explicar qué es eso del contexto y cómo se genera el contexto y pongamos un caso complejo. Llegamos a esa empresa que hablábamos antes, donde Juan, el ingeniero que lo desarrolló con otro grupo de ingenieros, ya no está y no se sabe muy bien qué es lo que hay ahí. Bueno, tradicionalmente vamos con un equipo preparado al máximo para tratar de entender lo que hay ahí, pero si hay cientos de miles o millones de líneas de código, para un ser humano eso no es del todo sencillo. Entonces, afortunadamente los agentes también nos ayudan a eso, a entender esos datos, transformarlos en información
esa información que se traduzca en contenido y en conocimiento, y en crear una capa operativa de conocimiento que permita ejecutar sobre ese contexto. Ese entendimiento de ese contexto en entidades, relaciones entre esas entidades, en eso que ahora llamamos grafo, que los grafos existen de toda la vida, pero ahora están muy de moda, ahora se habla hasta de graph engineering, es la última moda que hay, ¿no? Pero bueno, ser capaces de proyectar los datos, todo el contexto de esa aplicación en una información canónica donde la gente pueda ejecutar de forma unívoca y canónica todas las instrucciones que le demos mediante la especificación. Eso es muy importante desde el punto de vista de la ejecución en sí misma y de los resultados, y también del coste. Porque si al modelo le pasamos solamente aquello que necesita en cada momento, somos mucho más eficientes y además muchos más certeros en el resultado. Quiero volver a este tema, quiero volver a este tema del conocimiento, porque igual para la gente que no está muy metida en el mundo del desarrollo del software, pues esto puede sonar como demasiado grande, ¿no? O sea, cuando hablamos de que el problema, volvemos al ejemplo un poco del desarrollo de una aplicación legacy, ¿vale? Que tiene una empresa de años. Y decimos que el problema no es el código, ¿no? El problema es el conocimiento que no está en el código. Todo esto todo esto del contexto, todo esto o sea, explicádmelo, podéis explicarlo, podéis bajarlo un poco a tierra, explicándolo un poco para que la gente lo entienda, cómo es el proceso de generación cómo funciona una aplicación empresarial, ¿sabes? Yo lo puedo intentar. A ver, mira, imaginemos que estamos construyendo una aplicación y que es la primera vez que nos ponemos a ello. ¿Cómo estamos haciendo esto históricamente? Pues hablando con los usuarios nos demuestran su intención, qué es lo que quieren, ¿no? Y a partir de aquí todo esto lo escribimos en texto. Y lo tenemos estructurado en ingeniería de requisitos. Hay pues una serie de normas para estructurar qué es lo que quiere, lo que tiene que hacer la aplicación, ¿no? Definimos un conjunto de épicas que le llamamos, que es como historias grandes, luego lo dividimos en unidades de trabajo más pequeñitas, luego esta unidad de trabajo incluso en tareas, y bueno, al final tenemos como una estructura de todo lo que debería hacer la aplicación. Porque si una cosa define el conocimiento, es que el ser humano difícilmente es capaz de acertar a la primera. Esto nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un trozo de la aplicación, implementamos, o sea, creamos código para parte de todo ese plan gigante y a partir de ese momento ya ese trozo de código ha desarrollado un conjunto de reglas de negocio y las ha puesto a funcionar. Por ejemplo, yo no puedo imputar, son tonterías, ¿no? Porque cuando lo reduce a la más mínima expresión puede llegar a ser muy pequeño, ¿no? Pues estamos haciendo una aplicación de imputación de horas, ahora está muy, con el tema de la nueva ley y tal, está muy de moda. Yo no puedo imputar más de 8 horas en un día laborable o sea, si puedo, 8 horas es el estándar, si imputo más de 8 horas tengo que pedir autorización a un jefe. Imagínate, ¿no? Si esa es la regla, esa regla, en el momento en que yo la implemento, yo he creado código para ello, pero la regla existe en la cabeza de la gente que lo ha planteado, ¿no? Pero claro, esa regla frecuentemente se queda en el código, como un trocito de código, pero no aparece en ningún sitio. ¿Dónde está? Escrita en un documento de especificación y está en la cabeza del que lo ha hecho y en la cabeza del que lo ha pensado. ¿Y el por qué, no? El por qué se Y el decidió por en qué ese lo he momento hecho, y el para qué. claro, ¿por qué lo he hecho? Esto lo he hecho porque responde a no sé qué ley. Y esta ley se publicó tal día, ¿no? Todo ese proceso frecuentemente se pierde. Ahora, escálalo no ya un trocito de la aplicación, sino durante un año hemos estado poniendo trocitos de la aplicación en producción y cada vez estamos subiendo más y más y más y más y más y más reglas, ¿no? Y además, las reglas no son solo de negocios de este tipo, son reglas algunas que son técnicas, son reglas de seguridad. Oye, no hagas tal cosa porque te pueden robar con un SQL injection y tal. Y esto es una cosa muy de seguridad, ¿no? A no solo tienen que saber esa regla dónde vive, en la cabeza, en lo que llamamos un corpus, ¿no? En un sitio donde unos expertos en seguridad en código Java pues lo han escrito. Pero además viene en la cabeza del desarrollador, que la tiene dentro que es el que la ha implementado, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a manejar todo el conocimiento que está alrededor de una aplicación, y te puedo decir seguridad, calidad de código, nomenclatura, reglas de negocio, limitaciones, hay muchísimas, accesibilidad, usabilidad, rendimiento, diseño, todo esto eh, es como un universo de reglas que fluye por las mentes de la gente que está trabajando aquí, ¿no? Y claro, eso no está persistido en un sitio único en general. Esto para un LLM, para un modelo de lenguaje, es como un gran infierno, porque todo lo que tú no le digas que haga, va a coger su conocimiento nativo, lo que yo he aprendido como LLM en mi fase de adiestramiento, y me he leído
Normalmente los LLM se adiestran leyendo repositorios de código abierto que están por ahí, ¿no? Cosa que también es un problema que podemos entrar ahora, Javi, en el tema este, ¿no? Pero claro, yo me leo todo esto y cuando tú me pides algo, lo que no me digas que yo haga, yo uso mi conocimiento. Y a partir de aquí genero un código que puede ser fantástico, pero como no me digas las reglas que tengo que utilizar, voy a utilizar las que yo crea que tengo que utilizar. Y ahí es donde se produce el gran gap en el salto cuando esto puede llegar a ser empresarial. O sea, el contexto es todo esto que te digo, diría, es todas las reglas que tienen que ser usadas para generar un código y conocidas, porque algunas son muy sutiles. Por ejemplo, oye, no me cambies tal cosa, aunque sé que es mala práctica, porque de verdad yo he decidido que sea así por algún motivo, ¿no? Y llega el LLM con su buena voluntad y dice, oye, pues te voy a cambiar el sistema de login porque es subóptimo, se podría mejorar. Y te lo cambia. Y tú lo querías, pero te lo ha cambiado. Entonces, claro, al final estás perdiendo más tiempo en corregir lo que está haciendo el LLM que no quieres tú que haga y decirle, oye, esto no, hazme esto, esto. Cualquiera que haya hecho bytecoding sabe que tiene 200.000 iteraciones y 8 millones de tokens quemados, que de verdad generando código de calidad, ¿no? Sí, además aquí hay otro tema, pues está hablando de una aplicación concreta, compleja, y es muy buen ejemplo, pero el equipo de ingenieros, hablemos otra vez de la orquestación. El contexto también es tener una sistemática común, unos documentos comunes, unas reglas comunes, unos pasos comunes, lo que se llama scaffolding, que en inglés suena mejor que en español, que es andamiaje. Bueno, todo el andamiaje que utilizamos el equipo de ingenieros para acometer un proyecto y todos los proyectos de forma coordinada y con una sistemática siempre la misma. Y todos igual, con las mismas herramientas, con la misma metodología, con los mismos pasos definidos en el modelo de ingeniería. Todo ese es el contexto que vamos a utilizar aparte del propio de cada proyecto en sí. Parece que en el mercado se ha extendido la idea de que hacen falta menos ingenieros de software o menos programadores en concreto. Y eso probablemente es más cierto para los programadores, pero menos cierto para los ingenieros de software. ¿Por qué? Porque se está escribiendo más software que nunca. Todo el mundo escribe software, lo hablamos al principio. Sin saberlo, todo el mundo está haciendo bytecoding. Y en algún momento, es pronto, pero en algún momento, ese software que se está ejecutando en las empresas va a necesitar una capa de ingeniería de software para ser correcto, para ser auditable, para ser observable y para tener buenos resultados. Y ahí harán falta no menos ingenieros de software, sino muchos más, porque estamos resolviendo más problemas. Cuantos más problemas podemos resolver, más ingeniería de software necesitamos para resolverlos bien. Sí. Además, eso abre otro melón interesante, diría. Y es, hasta hace poco, muchas compañías, sobre todo del segmento SMB, modelo corporate, lo que hacían era que cuando tenían un problema que podía resolverse con una aplicación software, siempre lo ponían como, a lo mejor esto no es mi primera opción, ¿no? No voy a coger y voy a construir algo como primera opción. ¿Por qué? Pues porque había que crear un software, había una dependencia con un proveedor externo, no éramos expertos en .NET o en bases de datos y esto para nosotros era un problema. Tal. Ahora está pasando que las compañías empiezan a ver oportunidad de crear aplicaciones más rápidamente, llegando al extremo incluso de usar y tirar, ¿no? Para poder, digamos, cubrir necesidades de negocio que antes eran, bueno, pues cubiertas de otra manera. Y nos lo encontramos como consecuencia de lo que decíamos del bytecoding ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario de negocio está haciendo el bytecoding. Entonces, muchas veces nos encontramos que nos dicen, mira, nos ha pasado a nuestra empresa, ¿eh? Creamos una aplicación concreta y luego nos la pasa al equipo nos la centra como si fuera un melón para que nosotros lo rematemos a gol, cuando realmente poner en producción una aplicación de bytecoding que, en particular, la que me viene a la cabeza venía horrible, ¿no? Para hacer de la base de datos. O sea, las reglas que hemos dicho de buenas prácticas, cero, ¿no? Pues nos estamos encontrando que hay clientes que intentan endurecer esas aplicaciones y que nos dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues claro, ya está creada, ya la hemos hecho. Entonces, esto crea un nuevo paradigma que creo que sí, que va a necesitar más ingenieros de software durante más tiempo, va a hacer que las compañías incrementen su competitividad si enfocan bien en qué puedo hacer ahora con las nuevas capacidades que se me enfrentan y donde realmente el lenguaje en que se hace todo esto empieza a importar menos, ¿no? O sea, si de verdad tuviésemos un scaffolding, como decía Javier, que fuera suficientemente sólido, que se haga en .NET, que se haga en Java o que se haga en cualquier otra cosa, llegaría a dar igual. Porque realmente lo que importaría sería mantener qué quería y qué obtuve en base a eso que de hecho esto ya no está pasando hasta cierto punto ahora, porque ahora tú escribes el código en Java, que lo escribes en un texto, para aquel que no lo conoce, escribir código de Java no tiene nada de misterioso, es escribir texto plano en un documento plano, que no tiene nada. Y lo único que tú haces es que a ese texto plano le pasas unos procesos y generas un código binario que te genera un código que es ejecutable en tu máquina, ¿no? Pero estamos pasando a que ese proceso
llegará un momento, y no será muy tarde, en el que la especificación, el que queremos hacer y la generación de lenguaje intermedio sea absolutamente trivial para nosotros. Esto pasará, yo creo que en un par de años lo tenemos aquí ya. Pero Oye, claro, mientras hay que seguir viviendo con ingeniería del software como Dios manda. Mm. y no hemos hablado, y ya voy a abrir ese melón, ¿vale? Claro, el bolsillo, ¿no? Lo que al final todas las empresas están mirando ahora, que es el coste oculto de todo esto, ¿no? Porque parece ser que lo hay. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿no? Esto de la importancia de ingeniería de software, la importancia de tener un método, la importancia de entender un poco dónde está el coste oculto que igual, pues no estamos viendo venir, pero o sí, igual lo estamos viendo venir ya. Bueno, hablemos, a mí me gusta más hablar del valor que del coste. ¿Dónde está el valor? Lo podemos traducir, es lo mismo, pero visto de otra manera. Totalmente. El coste antes estaba en la programación, ahora de la programación se desplaza a la especificación y seguramente la especificación pasa a ser el nuevo lenguaje de programación. Especificar bien es la clave y la verificación. Y eso quiere decir que los esfuerzos humanos y de los agentes van a estar fundamentalmente en la programación, pero también en esas dos partes importantísimas. Y esto quiere decir también, en relación al contenido, al contexto, al conocimiento, ¿dónde está el coste oculto si no se hace bien? En las aplicaciones legacy está en no tener el contexto adecuado y no tenerlo adecuadamente comprimido y de forma canónica, tenerlo duplicado, tenerlo redundante y no tenerlo comprimido. Eso quiere decir que le vas a pasar un contexto erróneo o voluminoso al modelo y te va a costar mucho dinero porque hoy se paga por tokens. Aún así, hay que decir que el coste de la inteligencia ha bajado. Hay mucho ruido con el coste de los tokens, que cada vez es más caro, pero es que cada vez producimos más tokens y usamos más tokens porque utilizamos más inteligencia. La inteligencia está bajando de coste, pero el coste total, si no se hace bien, puede ser muy caro si no utilizamos esa inteligencia adecuadamente. A ver, por hacer un resumen de mi... A ver, el coste de lo que decía Javier, de si no hago bien el trabajo, no tengo el contexto adecuado, itero, y por tanto itero y gasto más tokens. Esto es verdad. Pero esto ha sido verdad toda la vida. Mm. Es decir, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un banco extinto ya, que no puedo decir el nombre porque está extinto, ¿no? Que era esto, ¿no? Tenía un programador en el que yo le decía, entre que yo pienso el 80% de lo que quiero pensar, te comunico el 60%, tú pillas el 40%, implementas el 20%, no terminaremos nunca de hacer la aplicación que queremos hacer, ¿no? Pero es que eso era la realidad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los equipos humanos que de verdad funcionan bien son los que tienen un contexto muy claro en la cabeza, común, compartido, y por eso Agile funcionó en equipos pequeños muy bien, porque realmente estábamos trabajando todo el día, marcando el paso y haciendo que el contexto estuviese vivo todo el día. Era extenuante también, pero esto es algo que va así. Entonces, desde ese punto de vista, el retrabajo es un coste, y lo fue en su momento, cuando era a mano, porque implementamos algo que no era lo que el usuario quería, tenemos que volver atrás, tirarlo toda la basura y empezar de nuevo. Y es también ahora mucho más evidente, porque los retrabajos a día de hoy significan consumir más tokens para hacer algo que no es lo que yo te he pedido. A lo cual tienes que añadir que el LLM también alucina, que muchas veces hace cosas que tú no le has pedido y que tienes que volver a hacer por este motivo, ¿no? Cuando preparábamos un poco este capítulo, ¿no? Hablábamos poníamos el ejemplo, no sé si fue Javier, lo diste tú, de cuando la telefonía, ¿no? Cuando pasamos un Mm. poco de esa tarifa plana a de pensar en planes de datos, ¿no? Y que de repente nos cobraban según lo que usáramos en Internet. Entonces también hubo ahí un cambio de mentalidad, ¿no? Por parte de los usuarios, en el que tenemos que empezar a aprender cómo trabajar con esa nueva tecnología, ¿no? O sea, ¿vosotros creéis que ahora estaríamos un poco en el mismo punto? Es decir, los desarrolladores y todos, al final, tenemos que aprender, desaprender y aprender un poco con las nuevas herramientas que tenemos ahora. Sí, estamos en un momento muy parecido a la evolución de los precios en las telecomunicaciones. Todos recordamos desde nuestra línea de fijo que iba por minutos y Y que ahora te ahora esperabas a las 10 de la noche para llamar, eso y que te es. llamaba tu madre a las 10 y 2 minutos para que fuera más barato, claro. Bueno, estamos ahí, es que estamos en la infancia de la tecnología de inteligencia artificial generativa. Entonces, no pasa nada. Ahora hay modelos open source, hay modelos frontier, como decía Carlos. Lo importante es tener a alguien a tu lado que sepa enrutar adecuadamente dónde tiene que ir cada token de inteligencia o no inteligencia al modelo adecuado. Y eso es muy importante, y es una vez más ingeniería. Y preguntabas tú el coste. ¿Dónde está el coste? El coste está en no saber estas cosas y en no rodearte de gente que sí que sepa de estas cosas. Por ejemplo, en las empresas, ¿dónde va a estar el coste? El coste oculto va a estar en las múltiples aplicaciones que estamos desarrollando con bytecoding,
que luego no se van a poder mantener y van a generar problemas aguas abajo porque nadie está verificando lo que está pasando. Y esa información luego aparece en un consejo y todo el mundo se la cree porque lo dijo Claude Code o Fable o Sol 5.6. Ese es el riesgo, ahí está el coste. Y que en ingeniería del software, el humano es el que toma las decisiones. O sea, hay un tema que a mí me vuelve a veces un poco loco y es, ¿esto por qué lo has hecho? No, porque me lo dijo Claude. No, lo dijo Claude y tú lo firmas. Y por lo tanto eres tú el que está firmando la especificación como product owner, eres tú el que está firmando la arquitectura como arquitecto, eres tú el que está haciendo el pull request como developer. Que te haya ayudado Claude es como si me dices que la calculadora es la culpable de que esté mal el plano. No, no, no. Eres tú. Entonces, claro, hay una cierta confusión mental de, no, es que bueno, como lo dice la IA es una máquina probabilística y no sé cuántas veces habéis interactuado millones de veces con la IA, ¿no? Pero muchas veces cuando le llevas la contraria a la IA te dice, ay, pues es verdad, el líder no es este otro, he cogido la referencia que ha dado la correcta. El que tiene el problema soy yo, no la IA, la IA no existe, es una máquina, ¿no? El que ha dicho mal que cuál era el líder de mercado en no sé qué sitio, cosa que me pasó el otro día, fui yo. Entonces, claro, a veces tenemos prisa y confiamos demasiado en determinadas cosas. Con el código estamos jugando con maquinaria pesada. Y la maquinaria pesada significa, oye, no me tienes mucha responsabilidad, ¿no? Es como lo de un gran poder implica una gran responsabilidad. Aquí estamos dando herramientas de profundo impacto, donde sí puedes acelerar mucho, donde puedes ahorrar el coste una barbaridad, pero donde la responsabilidad sigue estando en el ser humano. ¿Qué sucede ahora mismo en el mercado? No hay, y nosotros lo estamos contando muchas veces, ¿no? Lo que llamamos el human in the loop, cómo hacemos las quality gates, todo ese tipo de cosas. Como se lo contamos a algunas empresas, nos dicen, es verdad, yo no tengo un sistema que esté recogiendo las aprobaciones o el rol del... Es que de hecho no tengo ni el rol definido de lo que sería un product owner con IA. Ese es el problema. Ahí es donde está la transformación. Pero es donde tenemos que ir claramente. Claro, es que aquí hay un tema que alguien se puede preguntar, oye, parece que lo estamos complicando, ¿no? Vamos a poner más reglas donde no las había. Antes esto más o menos funcionaba y teníamos, claro, porque los humanos trabajamos con conocimiento tácito y funcionamos bien y rellenamos los huecos donde la información, el conocimiento no es explícito cuando estamos en el proceso. Pero claro, cuando introducimos los LLMs no tienen ese contexto y tenemos que introducir ese contexto y poner las reglas de juego en todo el proceso para que haga exactamente lo que tiene que hacer. Lo dicho esto, la verificación, el sello lo tiene que poner un humano y la verificación no es más difícil, es más fácil, porque un LLM puede verificar mucho mejor que un humano. Pero dos LLMs pueden verificar mejor que uno solo. Y si dos LLMs de frontera llegan a la misma conclusión, probablemente la conclusión es correcta y si además la firma un humano, hay poco margen de error. Claro, pero eso solo está en la mano de empresas que se dedican a esto. No lo puedo hacer yo en mi casa. Lo puedo hacer, pero Claro, bueno, me cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. claro, o sea, aquí creo que estamos en un punto ahora, ¿no? O mi impresión, un poco lo que veo yo, es que estamos en un punto difícil para las empresas porque, claro, con este cambio de paradigma, igual lo que llega al comité de dirección es pago por uso, tokens, coste. Entonces, ¿cuál es la forma de entrar en una empresa, ¿no? De hacerles cambiar, o sea, hacerles entender esta nueva visión? Porque entiendo que esto no hay que ver el toque como un coste, ¿no? Sino con el valor que creas con ese token, ¿no? De lo que vas a crear finalmente. Entonces, ¿cómo se debería entrar o qué es lo que debería tener en cuenta una empresa a partir de ahora, si empieza a meterse en este mundo? Eh, Mira, como todo con inteligencia artificial, todo requiere un plan, requiere una estructura y es un cambio organizativo y que requiere una gestión del cambio también, ¿no? Yo creo, mira, es más fácil de lo que parece, pero asombrosamente, pues no muchas empresas todavía están en ese modelo mental. Si entiendes que todo va a cambiar, y todo se va a transformar, y que las empresas que sobrevivirán en el futuro y generarán una ventaja competitiva serán aquellas que integrarán decididamente la inteligencia artificial en todos sus procesos, con todas las personas y en todas sus tecnologías, si entiendes eso, entiendes que con eso generarás una ventaja competitiva muy difícil de replicar, porque cada token es inteligencia. Y estás haciendo a todos tus empleados más inteligentes, a todos tus procesos más inteligentes, tus productos son mejores, eres capaz de predecir mejor el futuro. Y eso es más ingresos, no es más costes. Eso es el poder de posicionarte en el mercado como nunca antes podías haberlo hecho. Y de eso estamos hablando. No estamos hablando de una aplicación suelta
que la hago con ingeniería de software. Estamos hablando de una transformación radical de las organizaciones para generar una ventaja competitiva. Entonces, claro, el planteamiento es que el proceso es un proceso que abarca toda la fase. Tú puedes hacer un mejor diseño o un peor diseño. Puedes hacer una mejor implementación o una peor implementación. Tú puedes decidir no hacer pruebas, allá tú. Pero, oye, puedes hacerlas mal también o puedes hacerlas bien. O sea, todo esto, hay una disciplina que se llama ingeniería de software que intenta ayudarte a que sea todo bien. Es lo mismo estudio de informática, pues algo de eso sabemos, ¿no? Entonces, el punto está en que aquí, ahora, la probabilidad de que esto diverja hacia aplicaciones de mala calidad que se ponen en producción, que luego son hackeadas y que estás pagando el precio de no tener un sistema, digamos, de control, de verificación, en particular de seguridad sólido, es tremendo, pero no nos quedemos ahí. Si vamos a un parque de aplicaciones que están siendo mantenidas con inteligencia artificial sin un control específico, te puedes encontrar que dentro de determinado tiempo has de pagar millones de tokens para que aquello lo puedas evolucionar mínimamente, pues porque realmente has creado un espagueti muy difícil de gestionar. Tienes que tener gente que sepa los mandos. Entonces tienes que formar a la gente. Y hay roles muy específicos que tienes que ser, que son los líderes de esta transformación, ¿no? Y tienes que tener gente que sea buena en interacción con el negocio, en arquitectura, en desarrollo, en calidad, mínimo. Y a partir de aquí, lo que queramos, ¿no? Y gente que sea buena liderando agentes. Eso os iba a decir, ahora vamos por poner un resumen, ¿no? Ya hemos hablado de la evolución, hemos hablado de dónde estamos ahora, ¿no? Del problema que tenemos, hemos hablado del pago por uso, de ese cambio un poco de mentalidad que tenemos que hacer. Por hacer, ya hemos asustado a todo el mundo, ¿vale? Ya estaba todo el mundo tirándose de los pelos de mi software no vale para nada. Bueno, pues entonces tenemos como dicen, ¿no? Un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos una tecnología buenísima. Eh, si tuvierais que resumir siguientes pasos, es decir, ¿cómo se hace esto bien? ¿Por dónde empezamos con bloques? Mira, es que esto, más allá de una aplicación o el departamento de sistemas de una compañía, esto es una transformación, probablemente la mayor transformación que una compañía hará en su historia. Es una transformación hacia integrar la IA en su ADN. Y eso quiere decir que el CEO se lo tiene que creer, tiene que haber una formación de todo el equipo, de todos los empleados en inteligencia artificial, y tenemos que hacer un roadmap inicial de casos de uso para integrar la IA en la organización. Un caso de uso puede ser que todo el mundo utilice la IA bien en su día a día, puede ser uno. Y a partir de ahí empezar a desarrollar un roadmap de proyectos como un Lego, construyéndolo con un Lego, un poquito por aquí, un poquito por allá, pero con la idea desde el CEO, desde la alta dirección y el consejo, de que el Lego construye una compañía con un nuevo sistema operativo, con una ventaja competitiva muy difícil de replicar. Al final, todas las compañías que no son software acabarán siendo en gran medida software en los próximos años. Y Y eso hay que dentro de esas entenderlo. iniciativas, mucho de todos estos pilotos o proyectos, bueno, ya no hay que llamarles pilotos, son proyectos dentro de lo que sería el modelo de transformación, pasan por un modelo de software. O sea, realmente, hasta hace muy poco hemos visto la emergencia de muchos sistemas low code para crear agentes y demás. Lo que nos estamos dando cuenta es que se pueden crear tranquilamente agentes y aplicaciones complejas utilizando la propia inteligencia artificial para crear aplicaciones y que den un soporte a lo que es la compañía, ¿no? ¿Por dónde empezar? Pues yo diría que en desarrollo de aplicaciones hay que empezar por primero entender cómo de maduro estoy desde el punto de vista de ingeniería del software. Decimos que un sistema agéntico bien estructurado puede ayudarte a hacer que tus puestas en producción se reduzcan un 70% en tiempo, un 50% en coste, que incrementes un 30 y un 40% en la calidad y la seguridad del software que montas. Estos son datos que vienen de nuestras mediciones, de los proyectos que vamos haciendo, que no es que no lo inventemos. Y algunos son incluso, te voy a decir que conservadores, porque tampoco queremos pillarnos demasiado las manos, ¿no? Pero para ello tienes que tener control. Y entonces, bueno, cómo de lejos estoy de tener control es la gran pregunta que tiene que hacerse la empresa, ¿no? Y a partir de aquí, pues, hombre, contar con gente que sepa de esto, pues, para que le pueda ayudar, ¿no? Sí, por supuesto, rodearse de los mejores partners que entiendan esto de verdad. Y al igual que no cualquiera que sabe de primeros auxilios es médico, para ser ingeniero de software hay que ser ingeniero de software y haberlo estudiado en algún sitio. Y esto es importante porque se tiende a pensar que cualquiera que escribe código puede ser ingeniero de software o programador. Bueno, yo algo de primeros auxilios sé, y algo de medicina sé, pero no soy médico. Nunca lo seré.
Ni te atreverías, ¿verdad? A No, diagnosticar a una persona que viene a tu casa, claro. que tiene una manchita Claro, es que amarilla aquí, pues no le dices: "Oye, esto te lo eh, hago yo en 2 patadas". No, no. pero ese es el fíjate, peligro de la IA, ese es el peligro de la IA, que nos han vendido claro. con la IA generativa, sobre todo, que todo el mundo puede ser escritor, fontanero incluso, porque me explica ChatGPT cómo arreglarme el baño. Claro, y esto en desarrollo de software no es No, no, así. no, no. Y la ingeniería de software se estudia en una carrera que se llama ingeniería informática. No sé si hay alguna más. Yo creo que no. Entonces yo iría con partners donde haya ingenieros informáticos que sepan mucho de ingeniería de software. Eso es importante. Y hay un cambio cultural aquí también importante, porque nadie iría a alguien que no es médico si tiene una enfermedad, pero todo el mundo hoy va a alguien que no es informático a hablar de temas de ingeniería de software sin saber que la ingeniería de software existe. Es el momento de que la ingeniería de software exista y se ejecute en las empresas correctamente. Y además que no es difícil, ¿eh? No, no, es que estamos hablando de algo que parece que es como, wow, una ciencia. No, 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 no. Estamos hablando de 4 cosas que apalancadas, 4 cosas, 40 cosas, pero que apalancadas con inteligencia artificial se puede llegar a tener un nivel muy bueno. En una empresa con 10 personas en IT pueden tener un nivel muy bueno en desarrollo de aplicaciones con un ancho de banda tremendo si hacen bien las cosas. Eso no quiere decir que haya que tener, que sea imposible, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, la base tiene que ser sólida. Si tú no tienes a gente que sabe trabajar en esto, pues no va a funcionar. No va a funcionar, porque la responsabilidad va a venir a nivel de diseño, no a nivel de ejecución. Y claro, el diseño como esté mal, está mal todo. Ese es el gran problema. Para eso necesitas a alguien que sepa arquitecturar aplicaciones, que tome decisiones arquitecturales, que sepa hablar con el usuario. Son cosas que hay que haber aprendido antes. Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, pues si algo me llevo de esta charla, que ha estado súper interesante, es que ya esto no va de si la IA escribe código más rápido o mejor, va de saber exactamente qué estás tocando, por qué, y tener conciencia de que quien está tocando el código sabe lo que está haciendo y sobre todo, y también muy importante, cuánto te va a costar para que sea lo más eficiente posible. Eh, bueno, muchísimas gracias a los dos por bajar un tema tan de moda al suelo. A mí me ha quedado claro, la verdad es que os agradezco que hayáis mantenido el nivel en algo que yo también pueda participar. Me ha encantado, no sé si queréis añadir algo más a modo de conclusión. Os dejamos vuestros minutos de gloria aquí. Javier, por favor. Bueno, una vez más, este es el momento de transformación de nuestra civilización y de las empresas en particular más importante de la historia. Y es el momento en el que, empezando por los CEOs, este no es un tema del director de sistemas, por supuesto que lo es, y de todos los empleados de una organización, pero del consejo y del CEO en primer lugar, porque estamos hablando de reimaginar la organización. Y esto requiere de un salto mental que es el momento de darlo. Pues yo por mi parte decir que ya no existe el desarrollo manual como teníamos antes. Ya eso no va a llegar un momento en que no exista, que todo va a ser desarrollo asistido, soportado por inteligencia artificial, porque es la nueva calculadora que van a tener los desarrolladores. Yo lo único que diría como cierre sería obsesión por la calidad, obsesión por la seguridad, obsesión por hacer código bueno. Que no por hacer código, punto, sino por hacer código bueno, de alta calidad. Yo creo que es el principal gap que estamos empezando a ver en las compañías, donde las compañías no se plantean esto, no se plantean que tienen que invertir más tiempo en pruebas, que tienen que invertir más tiempo en verificaciones, que todo tiene que estar firmado. No, sino en producirlo rápido y barato. Producirlo rápido y barato está bien, pero tiene que ser un código de alta calidad. Y ahí es donde creo que viene la siguiente frontera. No debería nadie que esté escuchando este podcast aceptar un código que venga de otra persona que no haya pasado por unos controles de calidad que su organización haya definido. Y ahí es donde estará el kit de la cuestión para dar un siguiente paso a una inteligencia artificial de desarrollo de software que sea productiva y de verdad útil y que transforme, como dice Javier, el mercado de una forma definitiva. Súper interesante. Pues lo dicho, muchísimas gracias, chicos, gracias por vuestro tiempo, por estar aquí. Y a los que nos escucháis, pues si os ha gustado este episodio, como siempre os digo, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos los siguientes. Y también nos podéis dejar un comentario con vuestra experiencia usando la IA y podéis compartir el capítulo con esa persona que ahora mismo cree que la IA le va a hacer todo el trabajo gratis. Nos escuchamos en el próximo episodio de Tech Sin Filtro. Gracias. Gracias a ti.
Gracias, Iria. Gracias a vosotros.